Bienvenidas una vez más a Convertidas por su palabra. Estamos muy agradecidas con el Señor que nos permite iniciar este nuevo año con el Nuevo Testamento. Es algo que de verdad estamos maravilladas por ello y que este año Dios nos permita tener ese quinto aniversario que ya está pues a unos meses y en puerta. Agradecemos al Señor por permitirnos estar aquí reunidas juntas y vamos a iniciar con una pequeña introducción al Nuevo Testamento, ahí como para que entendamos un poquito de lo que ahora vamos a ver. Muchísimas gracias por cada una de las que están aquí, gracias a quienes estarán escuchando, mirando la grabación. Y muchas gracias también por aquellas que iniciaron el Antiguo Testamento y ahora inician el Nuevo Testamento. Dios les bendiga, que así como perseveramos en el Antiguo, perseveremos también en este nuevo. ¿Ok? Así que bienvenidas. Aquí iniciamos, aquí vamos a iniciar con esta introducción al Nuevo Testamento. ¿Ok? Vamos a ver eh, qué, qué es el Nuevo Testamento, así como que de rapidito, aunque yo sé que muchas ya sabemos, ¿verdad?, de lo que se trata, pero en el Nuevo Testamento nosotros vamos a ver una colección de textos que relatan la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Así como, bueno, pues la expansión de su mensaje por parte de sus apóstoles y los primeros seguidores. Se considera el cumplimiento de las promesas hechas en el Antiguo Testamento y contiene el corazón del mensaje cristiano de salvación. Todo lo que nosotros vimos en el Antiguo Testamento, nosotros lo vamos a estar observando aquí. Vamos a iniciar con los 4 evangelios. Al día de hoy vamos a ver Mateo, pero sabemos que también está Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Estos libros narran la vida de Jesús, narran sus milagros, narran las parábolas y las enseñanzas que él dio y también cada uno de ellos su sacrificio en la cruz y su resurrección. Cada evangelio ofrece una perspectiva única sobre la persona y obra de Cristo. Lo vamos a ir descubriendo con cada uno de ellos, cómo cada uno de ellos habla de diferente manera. En los hechos de los apóstoles, nosotros vemos, ¿verdad?, el surgimiento de la iglesia, y este libro narra la historia de la expansión de la iglesia primitiva después de la ascensión de Jesús, detallando el ministerio de apóstoles como Pedro y Pablo, que fueron los mayores, y la difusión del evangelio a diferentes pueblos. Sí, eso es lo que se ve en los hechos de los apóstoles. Después de ello, nosotros vamos a ver las epístolas, ¿sí?, llamadas las cartas, estas que son cartas escritas por los apóstoles, principalmente Pablo, ¿verdad?, quien dentro de la cárcel, aún allí, Pablo escribió esas cartas con el centurión a un lado cuando estaba en custodia, ¿verdad?, en arraigo domiciliario, y ahí está uno de sus escribas. Entonces también, pero también pues vemos a Pedro, vemos a Juan, quien fue quien escribió, ¿verdad?, el Apocalipsis, su carta, a Santiago y a Judas. Son las cartas que nosotros vemos a las primeras comunidades cristianas. Estas cartas abordan cuestiones teológicas, como es la carta a los romanos, prácticas y doctrinas como las podemos ver en la primera y segunda carta a los corintios, en la carta de Santiago, ¿sí? Hay la carta pequeña que Juan también elabora. Las 3 cartas de Juan también, por muy pequeñas que sean, no por contenido, eh, este,
están dando estas cuestiones teológicas, prácticas y de doctrina, ofreciendo guía para la vida cristiana y sobre todo para la organización de la iglesia. Recordemos que en el Nuevo Testamento es algo de lo que se va a ver. Y por último, el Apocalipsis o Revelación, ¿verdad? Este último libro que ofrece visiones proféticas sobre el fin de los tiempos, el juicio final y sobre todo, por eso se llama la revelación, la victoria definitiva de Dios y de Jesucristo. Es algo que nosotros vamos a mirar en el Antiguo Testamento. Yo sé que muchas ya lo saben, pero como sabemos, ¿verdad? El Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, presenta, que es donde se presenta el Evangelio o las buenas nuevas de que a través de Jesucristo, solamente de Él, la humanidad puede ser reconciliada con Dios, recibir el perdón de los pecados y obtener la vida eterna. Es un mensaje de esperanza, amor y redención que invita a todos a seguir a Jesús y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. De eso se trata el Nuevo Testamento. Nosotras estuvimos estudiando el Antiguo Testamento, donde estuvimos mirando, ¿verdad?, muchas promesas del Señor, las cuales vamos a ver cumplidas en este Nuevo Testamento. Pero hay algo bien importante que yo quiero que nosotras, como a manera de introducción al primer libro, al primer libro, el primer evangelio que vamos a ver hoy, yo quiero que nosotros veamos el periodo intertestamentario. ¿Qué pasó desde Malaquías hasta Mateo? No pasó esto que pasó ahorita con nosotras, que terminamos Malaquías y a un mes estamos estudiando Mateo. Vamos a ver qué fue lo que pasó en ese periodo intertestamentario. Eso es lo que quiero que veamos un poquito, en donde vamos a aprender no solamente un poquito de historia, no me voy a ampliar mucho, solamente es dar algo allí de lo que es y cuándo ocurrió este periodo intertestamentario. ¿Sí? Este periodo que abarca aproximadamente desde el año 400 antes de Cristo, ¿sí? Tras el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, que nosotras estuvimos estudiando, ¿sí? Hasta el nacimiento de Juan el Bautista alrededor del año 25 después de Cristo. Es a menudo llamado los 400 años de silencio. Esto se debe a que a este periodo que abarca aproximadamente desde el año 400 antes de Cristo hasta el último profeta del Antiguo Testamento, que es Malaquías, ¿verdad? Que ya lo vimos, hasta el nacimiento de Juan el Bautista alrededor del año 25 después de Cristo. Es a menudo llamado los 400 años de silencio. Esto se debe a que durante este tiempo, ¿sí? Este tiempo de los 400 años, que fueron, bueno, pues 4 siglos, no se registraron nuevas profecías o revelaciones divinas directas en las escrituras canónicas, ¿sí? Imagínense 4 siglos, ¿sí? 400 años de silencio. Pero esto no significó inactividad por parte de Dios, sino un tiempo de preparación y transición. Y aquí yo quiero comentar algo muy importante que sucede en nuestra vida. Nosotras pudimos notar en el Antiguo Testamento cómo a Dios le plació revelarse, ¿sí?, a la humanidad. A Él le plació por medio de un pueblo escogido. Él se da a conocer. Vimos cómo su brazo es salvífico, su brazo extendido aún hacia las naciones paganas. Él se da a conocer, ¿sí? Y a través de las profecías que nosotras estuvimos estudiando, ¿verdad? Vez tras vez, Él hablando, advirtiendo a un pueblo escogido y también pudimos notar, ¿verdad? Todas aquellas reprensiones que le da a las naciones
haciéndose reconocer como el único verdadero Dios, no solamente el Dios de Israel, sino creador de todo el universo. Y en ese periodo que pasa, ¿verdad? Las últimas profecías en las cuales nosotros pudimos notar desde Isaías, ¿verdad? Hasta Malaquías. Pasa todo este tiempo en el que es un silencio. Y sabes, en nuestra vida puede suceder eso. Podemos leer el día de hoy promesas en las escrituras que nos pueden llenar de esperanza, pero no verlas cumplidas. Podemos pensar muchas veces que Dios está en silencio, pero realmente no es así. Y es por ello que yo también me di a la tarea de enseñarles un poquito sobre de esto, a manera de que nosotras podamos mirar cómo Dios va orquestando todo. Y si en 4 siglos, recordemos que sus tiempos no son los nuestros. Si 4 siglos, en 4 siglos, ahorita vamos a ver qué fue lo que Él permitió. Recordemos que el cielo gobierna. Él fue orquestando todo a manera de que se llegase el cumplimiento de todo aquello de lo cual él había hablado por medio de los profetas. Yo no sé qué ha hablado y qué ha decretado y qué ha confesado el Señor en el mismo cielo sobre la vida de cada una de nosotras, como lo pudimos notar en Job. ¿Sí? No lo sabemos, pero sí sabemos que Él tiene un tiempo para cumplir lo que dice. Eso es muy importante. Y que en ese tiempo en el que parece que el Señor está en silencio, cariño, quiero decirte que Él está orquestando las cosas a manera de llevar sí o sí el, el plan, el propósito que Él trazó para ti de este lado de la eternidad, porque a través de las escrituras hemos visto el plan que tiene para con todo aquel que cree en Él, que es que no se pierda, sino que acuda al arrepentimiento y tenga vida eterna. Pero sí, de este lado, sí tenemos propósitos y planes que Dios traza para nosotros. Así que esto es a manera de un paréntesis, a manera de animarnos a que no pensemos que hasta cuándo, Señor, y que el Señor no está trabajando. Él sigue orquestando todo a nuestro favor. ¿Ok? Así que, bueno, pues ya vimos esto. Vamos a ver eh, a través de esto las dominaciones y los cambios políticos que se dieron durante esos 400 años de silencio. Nosotros vimos cómo el dominio persa, ¿verdad? Que fue en lo último que nosotros nos quedamos. Recordemos que ya entonces había pasado el dominio babilonio, vienen los persas, que son los que, ay, perdón, están allí dominando en los años 532 y al 332 antes de Cristo. Nosotros vemos allí cómo Israel gozó de cierta autonomía religiosa y cultural, permitiéndoles reconstruir el templo. Es algo que vimos, ¿verdad? A través del profeta Zacarías, a través del el libro de Esdras y Nehemías, nosotros pudimos notar en ese tiempo en el que el dominio persa a favorece, por así decir, a Israel. Ya para entonces, recordemos que ya habían hablado los profetas de lo que iba a suceder. Después del dominio persa, nosotros en ese periodo, en el año 332 al año 167 antes de Cristo, vemos el dominio griego, que fue uno de los dominios más grandes, ¿verdad? Historia bíblica que nosotros tenemos. Vemos el dominio griego allí con la conquista de Alejandro Magno, ¿sí? La cultura helenística se expandió. Esa cultura helenística surge en el dominio griego, porque Alejandro Magno quería que todos tuvieran una sola idea, ¿verdad? Una sola religión. Y entonces
Eh, bueno, allí es donde nace la Septuaginta, porque se traduce el Antiguo Testamento debido a que se estaba perdiendo o querían que se perdiera la lengua hebrea, ¿verdad? Y el arameo, en este caso eran los escritos hebreos. Allí es donde nace la Septuaginta, porque se dan a la tarea de pasarlo al griego, ¿sí? Y allí es donde nacen los escribas. Quiero que tengamos muy presente pues, esta información. De allí es donde nacen los escribas. Ellos se dan a la tarea de pasar todo esto para que pudieran facilitar el acceso a más personas. Recordemos que aunque en ese periodo el Señor ya no hablaba, ya no había profecías, ya no había más profetas, era ese periodo llamado 400 años de silencio, había todavía, recordemos siempre, un remanente, ¿sí? Que permanecía, que seguía adelante. Bueno, tras la muerte de Alejandro, Judea pasó por conflictos entre los Ptolomeos y los Seleucidas, ¿sí? Ellos que se estaban peleando todo este territorio que Alejandro Magno había dejado. Bueno, seguimos mirando dominaciones y cambios políticos. Después de esto, vemos la rebelión macabea. Durante ese transcurso, nosotros vemos la rebelión macabea en el año 167 al año 63 antes de Cristo. La opresión de Antíoco el cuarto, ¿sí? Epífanes provocó una revuelta liderada por los macabeos que restauró la independencia judía solamente por un tiempo. ¿Qué había sucedido? Antíoco quería no solamente que se extendiera, ¿verdad? La religión helenística, no solamente el idioma, él quería todavía, ¿verdad? Meter otras cosas peores, y los macabeos fue un grupo que se levantó para que cuando se dan cuenta que Antíoco había puesto un cerdo en el altar. Esto también, cada uno de estos periodos, recordemos que nos habló el profeta Daniel. Recordemos que hablaba de cada uno de ellos. Ese cuerno mayor, el cual se divide, era el gobierno griego, que una vez que muere Alejandro Magno, pues se divide, y en una de esas divisiones, Antíoco el cuarto lleva a cabo lo que Daniel hablaba, ¿sí? Entonces, ahí es donde nace la rebelión macabea. A veces pensamos que las rebeliones solamente son para mal, pero ellos estaban queriendo guardar todavía la independencia judía por un tiempo. No permitían que se gobernara por completo. Y bueno, pues por último vemos el dominio humano, que fue en el año 63 antes de Cristo en adelante. Pues Roma finalmente conquistó la región, estableció su autoridad y nombró reyes clientes como Herodes el Grande. O sea, eran sus clientes, era quien ellos podían manejar, ¿sí? Por eso Herodes, cuando llegan ay, se me fue cuando llegan los astrólogos, estos del oriente, los magos, estos que son llamados magos, que llegan del oriente a buscar al rey de los judíos, se enfurece y tiene cierto miedo, cierto temor, porque Herodes no venía, ¿sí? Aunque estaba reinando, no venía de una dinastía de reyes. Herodes había sido nombrado, ¿sí? Como cliente de Roma, ¿sí? Y por eso él se estremece cuando los astrólogos le dicen, venimos a adorar al rey de los judíos. Y se sorprende de que
Es cuando llama a, a los que estaban allí con él, para que le dijeran, no, sí, sí está escrito que va a nacer un rey, y por ello la matanza que nosotros ya sabemos que sucede allí en la escritura. ¿Ok? Entonces, también vemos nosotras el desarrollo religioso, los desarrollos religiosos y sociales en esos periodos. Vemos como cada uno de estos, políticamente hablando, ¿verdad? Estos periodos, que en cada uno de ellos el Señor iba orquestando lo que iba pasando. Y en medio de cada una de ellas fue el surgimiento de sectas debido al silencio que estaba, ¿sí? Se consolida o surgieron grupos religiosos importantes como los fariseos, ¿sí? Ellos estaban enfocados en la ley escrita y oral. Miren, si bien que los fariseos se dieron a la tarea, ¿verdad?, de que no se perdiera eso, al igual que los escribas, bueno, pues sabemos que más adelante yo, bueno, estudiando, ¿verdad?, mirando, yo creo que es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, como que en el afán de no perdernos, empezamos a cargar cosas que ya no están dentro de los mandamientos del Señor. Es por eso que decía Jesús, ustedes ponen cargas que ni ustedes pueden llevar, ¿verdad? Sí, su intención era buena, pero recordemos que delante de Dios no valen no es tanto de intenciones, aunque Él conoce las intenciones, porque Él conoce las intenciones del corazón, sino que el cumplimiento de lo que Él dice. Y los fariseos, debido a esto que se estaba dando por cada uno de estos dominios que ellos tenían, bueno, pues ellos estaban enfocados en eso y pasarla de boca en boca. Así es como salen los fariseos y los saduceos, ¿sí? Que era la aristocracia sacerdotal. Ellos negaban la resurrección y los ángeles. Ellos no creían en eso. Cuando ellos se dan a la tarea, los fariseos, los escribas, a seguir de cierta manera preservando las enseñanzas de Moisés, es cuando nace el famoso Sanedrín, ¿sí? Ahí es cuando nace el Sanedrín. Bueno, también estaban los esenios, comunidades ascéticas apartadas, pero que de cierta manera buscaban una manera piadosa de vivir. Debido a ello, se desarrollan las sinagogas. Recordemos que ya ellos no tienen más un lugar de adoración. Y cuando se juntan los fariseos con los escribas y nacen el Sanedrín, se desarrolla este lugar de la sinagoga que se convierte en un centro importante de adoración y estudio de la ley, especialmente fuera de Jerusalén, porque ellos, cual religiosos eran, pues están alrededor, no en Jerusalén, donde era el lugar de adoración. ¿Sí? Bueno, seguimos con estos desarrollos religiosos y sociales. Estaba la expectativa mesiánica para con aquellos, ¿verdad?, que pues sabían que iba a venir este Mesías. La opresión extranjera y los movimientos religiosos intensificaron la expectativa por la venida de un Mesías que liberaría a Israel. Esa era otra, era, bueno, pues mucha parte de los gentiles que esperaban ello, por eso allí vemos como adorando, pensando, ¿verdad?, que Él era el que los libraría, pero no solamente, no, recordemos que seguimos en no comprender lo espiritual, sino que ellos querían ser liberados del gobierno romano. Y muchas veces estamos de esa misma manera, queriendo que nos libere del esposo, de la abuelita, del vecino, del hijo, de la suegra, cuando Él ya vino a darnos la liberación que nosotras
necesitábamos, ¿sí? Que cuando él ya nos vino a librar de la esclavitud del pecado. Cuando nosotros empezamos a vivir, ¿sí? Conforme a sus enseñanzas, sin estarle añadiendo como lo hicieron los fariseos y los escribas, ¿verdad? Nosotros podemos entonces vivir esa promesa que Dios nos da en su palabra. Bueno, pues así está. Ahí nosotros vemos sectas judías en el periodo intertestamentario, que nosotros vemos allí a los saduceos, a los fariseos, a los esenios y a los celotes. Estas son las sectas, eran las sectas mayores, fuertes, que surgen en ese periodo intertestamental. Hay algo bien importante aquí y vamos a ir analizando cada una de ellas, pero cómo el hombre, fíjense bien cómo el hombre, el ser humano, ¿verdad? Creado a imagen y semejanza de Dios, corrompido por el pecado, huyendo y cubriéndose de todo, ¿verdad? De la presencia del Señor, como Dios en su grande misericordia, buscando al hombre, teniendo ese aliento de vida que Él nos da. El hombre siempre busca a qué pertenecer. Por eso nosotros vemos el budismo, por eso nosotros vemos el hinduismo, por eso nosotros vemos toda esa gente que busca algo en qué creer, ¿sí? Algo a qué pertenecer. Es algo que tiene el ser humano. Y durante ese periodo, ¿sí? Nacen estas sectas judías y vamos a ir mirando cada una de ellas para tener más o menos un panorama de lo que nos vamos a estar encontrando en el Nuevo Testamento. Primero que nada están los fariseos, ¿sí? Ellos están. Es el origen de ellos. Se cree que surgió de los Hasidim, ¿sí? De hombres piadosos que se daban a la tarea de seguir preservando todo aquello que Moisés había dicho, ¿sí? Que se resistieron a la helenización, que es en donde les digo que nace la Septuaginta, ¿sí? Eran devotos de la ley mosiánica. Su creencia eran conocidos por su estricta observancia de la ley escrita, ¿sí? Pero también por su aceptación de la ley oral. Esto era una tradición enseñada, transmitida verbalmente. Recordemos que no todos tenían acceso a estos rollos, ¿sí? Ellos creían en la resurrección de los muertos, la existencia de ángeles y espíritus y el juicio divino. ¿Qué influencia tenían ellos? Ellos gozaban de gran popularidad entre el pueblo común y tenían una gran influencia en las sinagogas. Jesús a menudo interactuó y debatió con ellos, criticando su hipocresía, pero reconociendo la validez de alguna de sus enseñanzas. Y aquí podemos ver una de las cosas de las cuales Dios orquestó. Este grupo que se da la tarea de seguir, ¿verdad? De resistir a toda esa religión que los Dios quieren poner, ¿verdad? A seguir preservando la ley de Moisés y a abrir esas sinagogas en donde ellos llegaban a, este, a leer, a enseñar, pero que si no hubiesen estado en estos grupos estas sinagogas, no hubiese podido el Señor llegar a una de ellas, abrir el rollo y decir, hoy se ha cumplido, ¿sí? Esta palabra entre ustedes. Qué importante es que nosotras esperemos en el Señor. Qué importante es que nosotros confiemos en lo que Él está orquestando, aun cuando se levante, ¿sí? Grupos y lugares que no podemos entender. Así que esa es una de las sectas que nacen, muy importantes, es una de las mayores que vemos dentro de los evangelios. Después nacen los saduceos, ¿sí?
estos que eran más del origen sacerdotal, ¿sí? Generalmente asociados con la clase sacerdotal y la aristocracia judía, especialmente aquellos que apoyaban la influencia helenística bajo los seleucidas, ¿sí? Ellos estaban así como que, eh, por decir, se recuerdan que vimos cómo los sacerdotes eran fácil de seducir, ¿sí? Con las demás enseñanzas, bueno, pues ellos eran uno de esos, ¿sí? En sus creencias eran más conservadores en cuanto a la ley y rechazaban, aceptando únicamente la ley escrita, solamente la escrita y rechazando las doctrinas de la resurrección, los ángeles, los espíritus y el juicio venidero. Por eso es que los vemos diciéndoles, ¿y de quién va a ser mujer esta mujer que tuvo todos los hermanos por esposo? ¿Sí? Ellos consideraban que, dice, perdón, y el juicio venidero, que consideraban innovaciones no escritas. Si no estaba escrito, ellos no lo creían. Tenían una gran influencia, ellos tenían el control del templo de Jerusalén y gran poder político. De allí de que pues Herodes, ¿verdad? Les levanta el templo, porque pues ahí estaban, especialmente durante el periodo del Sanedrín, que les digo que se juntan allí y lo hacen. Su influencia disminuyó tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, cuando el Señor le dice en Mateo, que vamos a ver nosotros, le dice a los discípulos, ¿ustedes ven todo esto? Bueno, porque les decían, mira, Señor, qué grandes templos, todo, bueno, no va a quedar piedra sobre piedra. Después de 70 años se cumple esto y ellos, bueno, pues van disminuyendo. También vemos nosotros a los esenios, ¿sí? Esto era otro grupo que nace y que surge como una reacción a lo que consideraban corrupción en el sacerdocio y la vida religiosa de Jerusalén, posiblemente a partir de una división con los Hasidim durante la era macabea, cuando se rebelan, porque unos sí seguían las mismas como los saduceos, pero simpatizaban con algunas creencias de los griegos. Estos no, estos fueron más allá. Ellos eran un grupo ascético y monástico que buscaba la pureza ritual y espiritual. A menudo vivían en comunidades separadas, como se cree que ocurrió en Qumran, desde donde se encontraron los rollos del Mar Muerto, practicando la vida comunitaria, el estudio de las escrituras y la espera de la intervención divina. Fíjense cómo nacían estos grupos de la necesidad que ellos tenían. Pero su influencia, aunque menos numerosos y con menor influencia política directa que los fariseos o saduceos, su legado es importante por sus escritos y su estilo de vida devoto. Ellos son los diseños, ¿sí? Que a pesar de que sí se cuidaban, ¿verdad? De vivir devotamente, de no contaminarse. Bueno, es otro de los grupos que nacen, pero que no era suficiente, ¿verdad? A lo que Cristo y el por qué Cristo viene. Por eso es que empieza para mostrar de cierta manera a cada uno de estos grupos, ¿verdad? Que lo que ellos perseguían no era lo que él había hablado. Nacen los celotes, ¿sí? Este grupo, ¿verdad? Que se origina como un movimiento político y nacionalista, inspirados por el espíritu de la rebelión macabea, ¿sí? Cuando se rebelan allí, se separan algunos grupos y de allí nacen los celotes en oposición directa al dominio romano, que es otra de las cosas de las cuales nosotros podemos notar
que estaban empeñados en que el dominio romano, ¿verdad?, llegara a alguien que los librara de ese dominio. Se cree que surgieron con más fuerza tras la conquista romana de Jerusalén en el año 63 antes de Cristo. Ellos, en creencias, compartían muchas creencias religiosas con los fariseos, ¿sí? Pero su distintivo principal era su fervor nacionalista y su creencia de que solo Dios era el rey de Israel. Y en esto, pues ellos indudablemente tenían razón. Estaban dispuestos a usar la fuerza y la violencia para expulsar a los romanos. Nosotros, ¿verdad? Vemos ahorita todo lo que está aconteciendo en otros países, en Venezuela, ¿verdad? Porque creen que la opresión solamente es por un líder, por un movimiento político, cuando realmente es el pecado que permea en el hombre. La influencia que ellos tenían era que eran una fuerza importante en las revueltas judías contra Roma y su celo contribuyó significantemente a la gran revuelta judía. Cada una de estas sectas buscaba lo suyo, creía en lo suyo, pero es lo que el principio, el origen del hombre, ¿verdad? Es buscar al Señor. Vamos a ver a Jesús y los fariseos, que es lo que más con los que más se va a confrontar en el Nuevo Testamento, en los evangelios que vamos a ver. Allí vemos a Jesús y a los fariseos, es con lo que más son de todos estos grupos que vimos, son con los que más interactúa, con los que más él se enfrenta. Tenían algunas similitudes, ¿sí? Un terreno común. ¿Qué quiere decir esto? Ahí está el Señor con ellos. Sorprendentemente, Jesús y los fariseos compartían un objetivo fundamental. ¿Cuál era? La santidad y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ambos grupos creían firmemente en la autoridad de las escrituras del Antiguo Testamento y buscaban vivir vidas de obediencia estricta para agradar a Dios. Algunos estudiosos consideran que Jesús y los fariseos eran en esencia corrientes dentro del mismo movimiento de piedad judía, aunque con diferencias cruciales en la práctica, ¿sí? Que sabemos realmente que sí tenían el conocimiento, eran celosos de ello, pero muchas veces no lo practicaban, ¿sí? Bueno, había algunas diferencias claras, ¿sí? Vamos a ver alguna tradición versus espíritu de la ley. La autoridad de la ley oral, ¿sí? Esta que se transmitía, ¿sí? Los fariseos daban autoridad igual a la ley escrita, llamada la Torá, ¿sí? Recordemos que era lo único que ellos, con lo cuales ellos contaban, y la ley oral, ¿sí? Que eran las tradiciones y enseñanzas transmitidas por los ancianos. Y de allí surgen aquellas que el Señor les confrontaba diciendo, ustedes ponen cargas que ni ustedes pueden llevar. De allí nacen de cuando se transmite oralmente. Jesús a menudo los criticaba por poner sus tradiciones por encima de los mandamientos explícitos de Dios. Chicas, ¿cuántas veces, verdad, nuestra tradición de ir a la congregación en donde asistimos domingo tras domingo, pero no poner a cabo los mandamientos de Dios, ¿sí? Y era algo que el Señor les criticaba a ellos. Tengamos mucho cuidado con solamente tomar tradición y no poner en obra los mandamientos del Señor. Bueno, también estaban las doctrinas posteriores, ¿sí? Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los ángeles y los espíritus. Y bueno, pues los saduceos sabemos que también era otro grupo importante, rechazaban estas ideas. Jesús, en cambio, afirmaba y enseñaba sobre el reino espiritual y la vida después de la muerte. De allí que cuando llega Nicodemo, le dice, ustedes
hablan de lo que ni conocen, ¿sí? De allí que les dice, no es lo mismo ver el reino de Dios que entrar al reino de Dios. De allí que le dice la necesidad de nacer de nuevo, ¿verdad? Porque el Señor está hablando sobre el reino espiritual y sobre esa vida que hay después de la muerte. Así que, bueno, vemos también las diferencias, aquí seguimos con las diferencias clave, el espíritu sobre la letra. El punto de mayor conflicto era la aplicación de la ley. Eso lo vimos en todo el Antiguo Testamento. Jesús enfatizaba el espíritu de la ley, ¿sí? Lo vimos, ¿verdad? Como el Señor lo hablaba allí en Malaquía, en Miqueas, ¿sí? El amor a Dios y al prójimo. No había eso, mientras que los fariseos eran acusados de caer en el legalismo, ¿sí? Priorizando reglas y rituales externos. Nosotros vemos allí el lavado de las manos o las leyes del sabbat, ¿verdad? Que no, porque Jesús, sus discípulos no se lavaban las manos, porque agarraban trigo en sábado, porque Jesús sanaba en el sábado, cuando realmente el Señor hablaba sobre la misericordia y la justicia. Descuidan lo esencial de la ley. ¿Por qué nace la ley? Porque era justicia, misericordia y fidelidad. Realmente era eso. Entonces, ahí vemos las tradiciones de los fariseos contra el espíritu de la ley, el espíritu sobre la letra, sobre lo que realmente debían de hacer. La perspectiva de Jesús. Mientras que los fariseos buscaban demostrar su piedad a través de prácticas visibles, Jesús se enfocaba en la pureza interior y la relación personal con Dios, a quien siempre se refería como Padre. Él vino, ¿verdad?, a enseñarles, que me encanta cuando dicen sus discípulos, enséñanos a orar, porque empiezan a ver esa relación que Dios tenía, ¿sí? Su enseñanza se centraba en la transformación del corazón, algo que desde Jeremías él empieza, ¿verdad?, a hablar, algo que vimos allí en Jeremías, en Ezequiel, ¿verdad? Lo esencial de la transformación de ese corazón en lugar de solo en la observancia externa de reglas, ¿sí? Solamente podemos llevar todas las reglas a cabo. Podemos llevarlas, como dice nuestra querida Gaby, palomita, palomita, cliché, cliché, todas. Pero si no hay una transformación del corazón, no estamos llevando a cabo lo que Él nos ha estado enseñando, lo que hemos visto en el Antiguo Testamento y lo que vamos a ver en el Nuevo. Entender estas diferencias nos ayuda a comprender por qué los debates de los evangelios eran tan intensos, ¿sí? Ya que ambos grupos se consideraban guardianes celosos de la fe judía, pero con caminos muy distintos. Los fariseos solamente llevarlo así como una regla externa y Jesús hablando sobre la importancia de ese cambio en el corazón. Eso que decía, les voy a quitar el corazón de piedra, les voy a poner un corazón de carne y les voy a cincelar la palabra. Ok, bueno, pues eso es a manera de que comprendamos qué fue lo que pasó en ese periodo intertestamentario, ¿sí? Y vamos a verle una breve introducción al Evangelio de Mateo, que tradicionalmente se cree que el Evangelio de Mateo fue escrito por el apóstol Mateo, que era conocido también como Leví, quien fue uno de los 12 discípulos de Jesús y que era el recaudador de impuestos antes de su llamado. Se estima que fue escrito alrededor del año 50 después de Cristo, lo que lo convierte en uno de los primeros evangelios en ser redactado. El propósito principal de Mateo parece ser demostrar a sus lectores
predominantemente de trasfondo judío, porque está enseñando que Jesús es el Mesías prometido, el rey davídico y el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. De allí de que no solamente se convierte en uno de los primeros evangelios en ser redactado, sino también uno de los primeros, ¿verdad? Después de Malaquías, que es el que inicia, porque es quien muestra el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Para ello, cita frecuentemente las escrituras hebreas y las aplica a la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Es lo que nosotros vemos allí. Su contexto histórico y cultural. Mateo fue escrito en un momento de transición después de un periodo de unos 400 años de silencio profético entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que ya fue lo que vimos que durante ese tiempo el pueblo judío vivió bajo el dominio de varios imperios que vimos que era el persa, el griego y el romano, ¿sí? Lo que influyó en su cultura, sus instituciones y su expectativa mesiánica. Pudiéramos haber dicho cómo el Señor permite que los persas, los griegos, los romanos llegaran y pasara tanto tiempo, pero durante todo ese tiempo vemos la importancia de cómo se traduce la ley mosiánica a otro idioma, ¿verdad? Y el cumplimiento del Señor de extender su brazo salvífico a las demás naciones. Miren cómo fue, ¿sí? El Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el rey que vino a establecer el reino de los cielos, porque cada uno de estos reyes persas, griegos y romanos, ¿verdad? Buscaban establecer su dominio, pero aquí enseña cómo él es el rey divino y que su reino, como le dice a Pilatos, no es de esta tierra. Un reino que no es de este mundo en su manifestación inicial, pero que tiene implicaciones eternas, que eso es, oye, eso es algo que nosotros tenemos un gran privilegio de ser parte de ese reino, porque ese reino nunca va a acabar, es un reino eterno. Vemos cómo acabaron los babilonios, los persas con los babilonios, vemos cómo Alejandro Magno acaba con los persas, vemos cómo los romanos llegan y cada uno de los reinos que nosotros hemos visto caer, menos el reino del Señor. Los temas claves que nosotros vamos a ver, algunos temas claves centrales del Evangelio de Mateo son a Jesús como el Mesías y el Rey, ¿sí? De allí que iniciamos con la genealogía de Jesús, que lo conecta con David y Abraham, establece su linaje real. Vamos a ver el cumplimiento de la profecía, ¿verdad? Mateo constantemente señala cómo Jesús cumple las escrituras del Antiguo Testamento. Es algo, chicas, que nos vamos de verdad a gozar, porque en cada una de nosotras que vamos a estar mirando ese cumplimiento, va a ir fortaleciendo nuestra fe en Dios y fortaleciendo nuestra esperanza en Cristo Jesús. También vamos a ver el reino, habla sobre el reino de los cielos, un tema súper importante donde Jesús enseña sobre la naturaleza y el establecimiento del reino de Dios, que por medio de su sacrificio, ¿verdad? Y a través del Espíritu Santo, Él desde este lado de la eternidad ya nos da ese privilegio de poder gozar del reino de Dios. Nos van a maravillar con todo esto. Y por último, bueno, pues nosotros vemos un tema muy importante para cuando la iglesia se empieza a establecer, ¿verdad? La gran comisión, esa que tenemos cada una de nosotros. Y aquí pues el Evangelio concluye con el mandato de Jesús a sus seguidores de hacer discípulos de todas las naciones, que vemos allí, Mateo 28, 19, 20, que es el final de lo que nosotros vamos a ver en el libro de Mateo. Eso es algo así a manera de introducción, a manera de que nosotros podamos eh, tener una idea
con lo que nos vamos a encontrar, chicas. Espero que haya quedado un poquito claro, entendible. Lo hice con todo mi corazón para que podamos tener una idea de la historia de qué sucede y que también nos ayuda a que aquellas cosas que van a suceder en nuestra vida, el Señor está orquestando muchas para llevarlas en cumplimiento, muchas. Así que tranquilas, estuve recibiendo muchos mensajes de ustedes y yo decía, Señor, ayúdame, guíame para que les pueda dar esa esperanza de eh, el Señor está trabajando, el Señor no se detiene para nada. Bueno, pues concluida esta pequeña introducción, le voy a pedir a mi querida Patti de Bolaño que nos lea el primer capítulo de Mateo, que inicia con la genealogía, pero vamos a pedirle y vamos a ver allí rapidito. Mi Patti, adelante, mi Patti, muchas gracias. Muy bien, leo Evangelio de Mateo, capítulo 1, en la versión Reina Valera 1960. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías, y Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi querida Patti.
De inicio vamos a echarle un vistazo a la historia bíblica que estuvimos notando en el Antiguo Testamento, aquí con el libro de la genealogía de Jesucristo. Llama mucho la atención, fíjense bien desde el verso 2. Abraham engendró a Isaac. ¿Engendró solamente a Abraham a Isaac? No, ¿verdad? Engendró también a Ismael. Y más adelante nosotros vamos a ver esto. Es algo que bien importante que desde ya nosotros vayamos mirando. Fíjense cómo él también engendró a Ismael. Sin embargo, el hijo de la promesa, como es llamado Isaac, es el que aparece aquí. O sea, es algo que desde ya nosotros tenemos que ver el carácter de Dios en el cumplimiento de en este evangelio, ¿ok? Ahí está Isaac. Después nosotros vemos la manera en la que Judá engendró de Tamar, ¿verdad? De qué manera que también nosotros podemos ver, vimos toda esa historia, esa drama, qué novelas ni qué nada, aquí en la historia bíblica nosotros podemos mirar, ¿verdad? Y de qué manera el Señor permite que de la descendencia de Judá, porque a él le había placido tomar a Judá para que de allí descendiera, ¿verdad? El Señor, este, cómo llega a engendrar de Tamar a Fares y a Sara. Y luego nosotros también vemos allí, en esta genealogía, a esta mujer Raab, ¿sí? Se recuerda que no solamente era una prostituta, sino también no era del pueblo del Señor. Y vemos más adelante a Ruth, ¿sí? Después de esto, estas naciones de las cuales el Señor se extendió de esa manera, extendió. A veces me llama la atención porque a veces nos creemos la crema innata de la santidad. Y cuando nosotros leemos la genealogía del Señor, allí es, si no hubiese sucedido eso, allí también estamos nosotros como otras naciones. Y ahí están estas naciones. Es algo bien lindo. Y también vemos a Salomón, ¿sí? Después de que a poco el rey David engendró solamente a Salomón. ¿Verdad que no? ¿Dónde queda, verdad, Absalón? ¿Dónde queda Adonías, que era el hijo mayor? ¿Dónde queda Itriel? Y cada uno de los hijos que David tuvo. Sin embargo, al Señor le place tomar a Salomón, que sabemos también la historia, recordemos esa historia. Esto es algo bien importante de recordar. ¿Saben por qué? Porque a veces nos sentimos inmerecedores. Platicaba yo con un joven y y el joven me decía que no, que él era una basura, que él era aquello, y le digo, pudiéramos ser todo eso, pero hay algo bien increíble y algo bien hermoso. A Dios le plació tomarnos y hacernos parte de su pueblo. Por eso la importancia de que veamos estos nombres y que recordemos un poquito de la historia de dónde salieron. Bueno, después de esto, nosotros vemos, ¿verdad? Que de Salomón, de cómo fue su nacimiento, ¿verdad? De dónde él procede, de un adulterio de David. Bueno, de Salomón empieza toda la dinastía después de David. Vemos aquí la dinastía de los reyes y también nos podemos encontrar. Roboam no hizo conforme a las cosas del Señor. Vemos también, ¿verdad? A Joram, a Usías, algunos de ellos hacían y otros no. Pero podemos notar aquí a Josafat, a Ezequías y a Josías, quienes más, ¿verdad? Se dieron a la tarea, se esforzaron por andar en los caminos del Señor. Y luego, cuando la deportación, ¿sí? Que vemos cómo regresa Zorobabel, ¿verdad? Ya no hay rey. Sin embargo, el cumplimiento de lo que Dios le había dado, le había dicho a David, lo vemos cumplido aquí en Jesús, llamado el
Cristo, ¿verdad? Y esto es de inicio que nosotros nos tiene que alegrar de saber que somos parte de ese pueblo, de de ese remanente que el Señor estuvo haciendo. Y bueno, pues ahí vemos de inicio las generaciones. Son muy importantes que nosotras leamos las generaciones. Lo vimos y aprendimos mucho a través del Antiguo Testamento en las genealogías, perdón. Entonces, aquí están. Y bueno, pues por último vemos el nacimiento de Jesús. Y hay algo que a mí llama mucho la atención del cómo nombran a José. ¿Se dieron cuenta cómo nombran, cómo, eh, eh, cómo hablan de José diciendo, era justo, ¿sí? Cuando nosotros vimos, ¿verdad? Cómo él dice que Noé halló gracia delante del Señor y lo describe el Señor, ¿verdad? Como un hombre temeroso de Dios. Vemos la descripción que hace con Job, ¿verdad? Y con cada uno de los que también nombra aquí. Pero me llama mucho la atención cómo nombra a José, que era justo, ¿verdad? Y que lo nombra hijo de David. Así que no hay duda, ¿sí? Muchos dicen que se perdió después de la deportación, ya no hubo nada, que ya no se sabe. No es cierto, la palabra lo dice, nosotros lo vimos a través de la historia. Está la lista allí también en los libros de Nehemías y Esdras. Y aquí lo nombra, ¿verdad? Hijo de David, para que se pueda cumplir aquello que se había hablado por medio del profeta. Y aquí en el verso 22 vemos cómo se cumple eso, ¿verdad? Era necesario para que se cumpliera todo lo que el Señor había dicho. Pero desde el inicio, cuando dice la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, nosotros vemos el cumplimiento que desde Génesis podemos ver que Dios le hace a Abraham, en donde le dice que multiplicaría su descendencia y una estrellita y un granito de arena, tú y yo también somos de allí. Así que ahí está el cumplimiento del Señor en este primer capítulo. Nos vamos a gozar con este primer evangelio. No sé si hay alguien que quiera comentar algo y pues nos vemos mañana si es que a las 10 de la mañana en punto. Vamos a estar de 10 a 11 con esta enseñanza. Hoy vimos esta introducción, vemos el primer capítulo y mañana pues seguimos estudiando este Evangelio de Mateo. Bueno, a mí algo que me llamó mucho la atención también de este capítulo, y algo que me ayudó mucho en esta temporada, es me llamó la atención los nombres que se le da a nuestro Señor, cómo le da el ángel las especificaciones del nombre que llevaría. En el versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Otra de las cosas que nos llaman la atención y será a lo largo de todo el Evangelio de Mateo, es que él puntualiza mucho esto en el versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y lo vamos a ver muchas veces. Y también en el 23 que dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Creo que estos nombres del Señor debe de darnos justo esto, esta esperanza, esta paz,
este confort, esto que nuestro corazón necesita para los momentos en los que creemos que el Señor está como distante o que no te escucha o etcétera, etcétera, sino que sepamos que Él siempre está con nosotros, que quedó estipulado también aquí, desde el inicio del Nuevo Testamento a través de este Evangelio. Y lo vimos, como decía nuestra querida Luz al inicio, como desde el Génesis siempre es esto de que Dios está con nosotros, que Dios con nosotros. Fue lo que a mí me llamó mucho la atención sobre este primer capítulo, sobre los nombres. Eso era. Gracias, mi Gaby. Sí, vamos a ir anotando todo, cómo se va nombrando el Señor. Bueno, chicas, dejo el lugar a mi querida Angie para que nos despida en oración. Perdónenme, tengo que salir. Yo quería quedarme y platicar con ustedes. El día de mañana espero poderlo hacer. No va a poder. Pero vamos a tener ese tiempo para que nos pongamos aunque ya con algunas estuve en contacto, para que nos podamos poner a cuentas en estas vacaciones. Mi Angie preciosa, por favor, ¿nos quieres despedir en oración? Gracias, mi Gaby. Sí, oremos. Bendito Señor y Dios del cielo, le damos tantas gracias, Padre Santo, porque hoy hemos iniciado, Señor, este nuevo año con esta segunda parte, Señor, de las Escrituras, el Nuevo Testamento. Gracias, Señor, porque la convocatoria había sido muy bien recibida, Señor. Gracias, Padre Santo, por esto que hoy hemos aprendido, Señor, un poco del pasado y un poco de lo que vendrá, Señor, en estos nuevos libros. Gracias, amado Dios, por la disposición de cada una de las mujeres que hoy han estado aquí, Señor, por la vida de Luz nuevamente, Señor. Cada una de nosotros agradece, Señor, a usted por su vida, agradece a Luz, Señor, por esta disposición, a pesar del frío que como puede estar pasando por allá, Señor, ella siempre, Señor, lista para servirle a usted, para que su nombre sea exaltado y glorificado. Y así, Señor, le ruego que cada una de nosotros haga todo esto en esa actitud, con esa intención, Señor, que su nombre sea glorificado, que, Señor, el tiempo que pasamos aquí sea para aprender más, Señor, para nuestra santificación, bendito Dios, para que podamos, bendito Señor del cielo, agradarle en todo lo que hagamos, Señor, para, Señor, cada día crecer en conocimiento, en fe, bendito Padre Santo, y poder, Señor, así cumplir, Señor, este llamado que usted nos ha hecho de aprender, de crecer, de mostrar su carácter en todas las áreas de nuestra vida, Padre Santo. Gracias, amado Dios, por este tiempo maravilloso, por esta apertura hermosa que tuvimos con esa introducción, por la vida de cada una de mis hermanas, Señor, que hoy están aquí, porque Cari, Señor, se volvió a unir, Cari Corona y Cari Álvarez, qué gusto poderla ver nuevamente después de tanto tiempo. Señor, muchas gracias por cada una de ellas y por las que, Señor, pues no están, pero que se añadirán o lo verán, Señor, o lo escucharán más tarde. Gracias, bendito Dios, a usted sea por siempre la gloria y la honra, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Así es, chicas. Muchísimas gracias a cada una de ustedes por estar acá. Chicas, no sabemos qué está haciendo el Señor, pero Él está obrando, ¿eh? Así que imagínense 4 siglos y nosotros con 4 horas estamos desesperadas. No, así que Dios les bendiga, nos vemos mañana. Las amo. Bye, 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 bye.